Bueno, pues buenos días reiterados. Damos gracias a Dios de nuevo por esta oportunidad de adorarle juntos esta mañana. Veo que hay más hermanos ahora, así que saludamos de nuevo y felicitamos de manera entrañable a todos los padres de nuestra iglesia. Damos gracias a Dios por su labor, por su paternidad. Que el Señor les ayude cada día a ser fieles a Él y a ser discípulos primeramente de sus hijos y ser cabezas de sus hogares con un servicio sacrificial, mirando siempre a Cristo y su obra redentora por la iglesia. Así que felicidades y preparamos nuestros corazones una vez más para recibir ahora la palabra del Señor. Como seres humanos, todo el tiempo estamos tomando decisiones. ¿Qué carrera estudiar? ¿Dónde vivir? ¿Con quién me voy a casar? ¿El Día de los Padres? ¿Voy al culto o no voy? Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Ahora, las personas, y esto lo veíamos en el curso de crecimiento, que fue una excelente clase el pasado viernes, las personas toman decisiones normalmente enfocadas en los resultados que pueden obtener de las mismas. Bajo los patrones de éxito de este mundo, ¿qué decisiones puedo tomar para vivir un poco mejor, para tener resultados al mediano, corto o largo plazo? Ahora, nosotros como cristianos, ¿cuál debe ser nuestro enfoque y nuestra meta en la toma de decisiones? ¿A la luz de qué debemos tomar siempre nuestras propias determinaciones, redactar, hacer nuestra agenda? Esperamos que hoy podamos recibir respuesta a estas preguntas y también que recibamos dirección y ánimo a través de la palabra revelada de nuestro Dios. La semana pasada vimos el capítulo 4 del libro de Esdras. Después del regreso de estos 50,000, que son el primer grupo que regresa con Zorobabel al frente, que regresan de Babilonia para la reconstrucción del templo de la ciudad de Jerusalén, vimos que al echar los cimientos de la casa de Dios, justo entonces aquellos que conocemos como los samaritanos intentaron empezar a edificar junto a ellos. Zorobabel y los directores, los príncipes, los que estaban al frente de las casas paternas dijeron: no vamos a edificar con ustedes, porque no consideraban ellos que eran verdaderamente puros, que adoraban verdaderamente al Señor, sino que era una mezcla de idolatría donde Dios era uno más de sus dioses. Entonces justo en ese momento comenzó la oposición, empezó la guerra. Vimos que tenemos entonces que estar preparados y ser conscientes de la batalla espiritual que enfrentaremos. En medio de férrea oposición se nos ha llamado a continuar edificando, a confiar en el Señor. El crecimiento espiritual de la iglesia y de un cristiano se da bajo las balas, se da bajo la batalla espiritual. Cada milímetro, cada pulgada de crecimiento se da en un campo de batalla. Enfocados entonces debemos estar en sus promesas, en su gloria, guardando su palabra, porque el reino de los cielos se abre y se abrirá camino, y el Señor edifica a su iglesia en este mundo de esta manera. Pero lamentablemente al final del capítulo 4 vimos que la obra de Dios, ¿qué ocurrió con la edificación? Se paralizó. Ante la oposición, vimos en el libro de Esdras que hubo una parálisis. Aquellos que se oponían amedrentaron, atemorizaron, sobornaron a funcionarios del gobierno persa, hicieron el juego sucio como sabe hacer el reino de las tinieblas, y la obra de Dios se detuvo. El pueblo se desanimó y el temor los paralizó a hacer lo que Dios les había mandado hacer. Y la verdad es que son muchas las razones que tenemos para desanimarnos hoy, para desanimarnos en nuestra vida cristiana, para desanimarnos en nuestro ministerio. Por causa de la persecución, la crisis, el sufrimiento, los creyentes pueden estar desanimados. Por ejemplo, los creyentes a los que se les escribe la carta a los hebreos estaban a punto, como decimos en el boxeo y en buen cubano, de tirar la toalla. Estaban a punto de rendirse de Jesús. Estaban a punto de abandonar la carrera.
Y precisamente el autor de Hebreos escribe la carta a los hebreos para animar a estos creyentes a continuar perseverando en la fe, a volver a la carrera, despojándose del peso y del pecado, con los ojos puestos en Jesús, porque ser cristiano es lo mejor que una persona puede ser. En Hechos 14, 21 y 23 vemos al apóstol Pablo que visitan a las iglesias que habían sido plantadas, y la palabra que usa el autor Lucas para describir lo que Pablo hace es que Pablo va para animar, para fortalecer el ánimo de los discípulos. En su segunda carta a Timoteo, el propio apóstol Pablo, desgastado este hombre Timoteo por el ministerio, le escribe lo siguiente: Pablo a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Esfuérzate, ten ánimo, resiste, continúa en la carrera. Palabras de aliento a aquellos que la necesitan. Lo vemos por todo el Nuevo Testamento. Yo no sé cómo tú llegaste esta mañana acá, cómo llegaste a este templo, pero en realidad podemos sentirnos muy desanimados y con ganas de rendirnos de Jesús. ¿Vale la pena seguir construyendo? ¿Vale la pena seguir orando, estudiando las Escrituras, estudiando en el seminario, congregándome, luchando por la pureza? Ni siquiera veo a veces cambios importantes en mí. A veces ni siquiera veo cambios importantes en el mundo que me rodea. ¿Vale la pena seguir orando por mi crecimiento espiritual? ¿Vale la pena seguir orando por mis hijos, por mi cónyuge inconverso? ¿Vale la pena seguir sirviendo piadosamente en mi iglesia local, aconsejando, predicando? Parece que algunos ni siquiera quieren escuchar el Evangelio y prefieren vivir un cristianismo en su versión particular. Ante la múltiple oposición que nos rodea, ¿vale la pena seguir trabajando, nadando a contracorriente? ¿No será mejor soltarlo todo y ya, a descansar finalmente? Bueno, de eso estaremos hablando esta mañana. Estaremos afirmando nuestra fe y espero que todos salgamos de este lugar convencidos y confiados de por qué hacemos lo que hacemos, y confiados en que nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, está con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Continuamos nuestra serie edificando para la gloria de Dios y no hemos abandonado el libro de Esdras, pero si eres un poco observador, te darás cuenta que en el libro de Esdras, en el capítulo 4, verso 24, dice, y este fue el último versículo del capítulo 4, el último versículo que predicamos la pasada semana, dice: entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida, ¿hasta cuándo? Hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Así que hoy haremos una pausa en el libro de Esdras, pero no en la historia, porque vamos a ver a un profeta que se levanta precisamente, y quiero que vayas al libro de Ageo, el profeta Ageo, que se levanta en este tiempo. Y como decía, si eres un poco observador, te das cuenta de que el capítulo 1, versículo 1 del libro de Ageo empieza en el mismo momento que termina el capítulo 4 del libro de Esdras. Ageo era un hombre que, gracias a Dios, ponía fechas. Entonces, dice Ageo 1:1, en el año segundo del rey Darío. O sea, en el mismo momento, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, y así comienza el libro de Ageo. Esta mañana vamos a estar viendo algunos versos del capítulo 1, pero quiero leer ahora el capítulo 2 de Ageo, versículos 1 al 9, y ahí tenemos la palabra del Señor para nosotros en esta mañana. Así que leemos Ageo capítulo 2, versículos 1 al 9. Dice ahora: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá,
y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones, y llamaré de gloria a esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Oramos. Padre, abre nuestros ojos para que podamos ver lo que para ti, Señor, está claro, y para nosotros a veces o lo olvidamos o está oscuro. Te rogamos que nos des tu palabra, que nuestro corazón se encienda con el mensaje del Evangelio, ahora a través del libro del profeta Ageo y del libro de Esdras. Te damos muchas gracias y te rogamos que nos hables en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje del profeta Ageo es claro desde el principio. Recuerden, por la oposición, la obra se ha detenido, han pasado 15 años. Al pueblo, lo único que le preocupaba ahora, después de tantos años, y recuerdan ese fervor del capítulo 3, el canto, algunos lloraban, pero realmente se oía hasta lejos la algarabía. Ahora hay un silencio. Y todos como que se han acomodado. Todo giraba ahora en torno a su beneficio. Vamos a Ageo capítulo 1 para entender un poco lo que narra el profeta y para entender la historia. Dice en el versículo 2 del capítulo 1: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, esto es lo que decía la gente, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, se visten y no se calientan, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo el pueblo? El mensaje es claro. Todo ahora gira en torno ¿a qué? A su propio beneficio. Ellos han construido ¿qué cosa? Casas como dice la palabra, artesonadas, casas con todo tipo de comodidades. Todo gira en beneficio de ellos mismos. Ellos no han logrado conectar sus aflicciones con su desobediencia. Y la solución que Ageo da es simple. Levántense y ocúpense de la casa de Jehová, porque la gloria de Dios está primero que sus personales beneficios. Versículo 8 del capítulo 1 dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Versículo 12 dice que Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, y todo el resto del pueblo
Dice que oyeron la voz de Jehová. ¿A través de quién? Del profeta Ageo. Y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. ¡Wow! Tremenda respuesta al ministerio de predicación del profeta Ageo. Aunque al principio vemos que sus intereses están por encima de la gloria de Dios, que ellos dejaron de anhelar la presencia de Dios, ahora ante el ministerio de la palabra, ellos tiemblan y comienzan a edificar. Por eso Dios levanta a sus profetas, para hablarnos su voluntad. Y específicamente aquí nos damos cuenta de que la palabra de Dios tiene poder para despertar el espíritu del pueblo de Dios. Un verdadero avivamiento es cuando somos conscientes de nuestros pecados, de que hemos vivido una vida de espaldas a Dios, construyendo nuestras casas artesonadas, y pon ahí en esa frase lo que quieras, pensando en tu beneficio, pensando en tu mejoría, pensando en tus resultados, y te has olvidado de que la gloria de Dios debe ser lo más importante y buscar su reino es tu prioridad. Ahora, ¿recuerdan aquellos que lloraban en la reconstrucción del templo? Esta realidad se repite y es constante en el corazón de este pueblo. Algunos estaban tan desanimados en la reconstrucción porque lo que están haciendo ni siquiera se va a parecer al templo de Salomón. Por eso en el capítulo 2, Ageo da esta segunda profecía, que es una profecía de ánimo a los que van a reconstruir. Y fíjense cómo en el versículo 3 del capítulo 2, Dios no maquilla la realidad, sino que la expone y la usa delante de aquellos. Vamos a ver después a otro profeta que es Zacarías, que nos lo explica mejor aún, de lo que había en el corazón de este pueblo desanimado. Dice en el versículo 3: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? Recuerdan que los que habían visto la casa primera, ¿cuál es la casa primera? La casa de Salomón, el templo de Salomón. Dice que esos lloraban, porque cuando se echaron los cimientos del templo, se dieron cuenta de que el templo que se estaba reconstruyendo no se iba ni siquiera a parecer de lejos a la majestad del templo de Salomón. Y algunos lloraron. Y ahora el Señor pregunta directamente: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto la casa? Dice: no es ella como... ¿Y cómo la veis ahora, no? Y no es ella como nada delante de vosotros, delante de vuestros ojos. El desánimo es evidente. Cuando vamos a Zacarías, y está justo al lado de Ageo, en el versículo 10 del capítulo 4, y voy a regresar en un momento después en la predicación a Zacarías 4, pero en el versículo 10, y perdona si estás un poco mareado en este momento, pero para entender el libro de Esdras y Nehemías, sobre todo el libro de Esdras, es importante que entiendas que los profetas Ageo y Zacarías profetizan en este tiempo. Así que para tener una comprensión deberías leer Ageo, Zacarías y Esdras. Y es toda la historia que se está narrando en esta época de la historia de la redención. Ahora, en el capítulo 4 de Zacarías, versículo 10, dice: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán
y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Los que menospreciaron las pequeñeces. Aquellos que lloraron recordando la casa de Salomón. Hermanos, y aquí tenemos una aplicación importante. Tenemos que tener cuidado de nuestros recuerdos y tenemos que tener cuidado de la nostalgia. Algunos viven anclados y esclavos del pasado, de una supuesta época dorada en sus mentes de la iglesia del pasado. Y eso les impide totalmente ver lo que Dios está haciendo en el presente. Cuando decimos estas famosas frases, en mis tiempos las cosas eran malas igual, pero tú le has puesto tu recuerdo, le has añadido tu imaginación y te ha invadido la nostalgia y eso te lleva al desencanto. En mis tiempos, sí, ¿qué van a hacer? Eso ya se hizo una vez, sí. La nostalgia hablando. La nostalgia eleva el pasado a un nivel que no le corresponde, nos llevará al desánimo, nos hará evaluar incorrectamente el pasado que nos llevó a este presente. Por muy positivas que hayan sido las experiencias pasadas, no puedes hacer que ninguna de ellas te haga despreciar el presente que el Señor nos ha dado. Y más triste aún, olvidando el futuro glorioso que Él nos ha prometido. Y esto puede pasarnos a todos y a cualquier edad, aunque por supuesto los que han vivido más son más vulnerables. Yo les pregunto, mis hermanos, ¿cuál es el sentimiento que debe reinar en nuestros corazones, en los miembros de nuestra iglesia, todos los que su nombre están en la membresía de esta iglesia, con respecto a lo que Dios está haciendo aquí y ahora con todos nosotros? No solo debemos ser optimistas, sino que al ser realistas del tiempo que nos ha tocado vivir y discernir con justo juicio lo que está pasando hoy, debería embargarnos un sentimiento de agradecimiento y un ardor por la reconstrucción. Estos israelitas evidentemente estaban muy desanimados. Y el capítulo 2 de Ageo es una palabra de aliento a este pueblo desanimado. Versículo 4. Pues ahora, es cierto, la casa primera era majestuosa, pero ahora el templo que se va a reconstruir no se parece, y algunos decían, y para colmo, el arca del pacto se perdió y el lugar santísimo va a estar vacío. Era evidente además que aún no tenían corazones nuevos como había profetizado Ezequiel. Pero ahora Dios les dice en el versículo 4, pero ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Y tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, esfuérzate. Y les dice a todos, cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, y trabajad. ¿Y cuál es la razón? Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, lo importante no es el templo. ¿A quién apunta el templo? A Dios. Dios les dice, tengan ánimo, porque yo estoy con ustedes. Y yo no he terminado todavía. Y esto que sucede hoy no es todo lo que sucederá. Y lo que está pasando hoy en tu vida es un eslabón en lo que Dios está haciendo. Y tú no puedes verlo todo, pero Dios no ha terminado contigo ni conmigo todavía. Y Dios no ha terminado con su mundo todavía. Y Dios tiene algo más en mente que se va a manifestar cuando el Señor venga por segunda vez. Y a la luz de esa verdad estamos ahora recibiendo ánimo del Señor para seguir trabajando. Y este es el ánimo del verso 4. Lo importante aquí no es que necesitamos reconstruir un templo más grande que el de Salomón. Lo importante aquí es que tenemos un Dios que es grande, poderoso y fuerte y está con nosotros. Esfuérzate, esforzaos. Yo estoy con vosotros. No tengan miedo. En el capítulo 1 de Josué, el Señor le dice, y yo estaré contigo
en todo lo que emprendas. ¿Escuchaste bien? Y yo estaré contigo en todo lo que emprendas. Todo te saldrá bien, porque yo, Jehová, estaré contigo. Los israelitas del tiempo de Ageo no debían quedarse sentados en el desánimo. Hermanos, el descontento nos puede paralizar. Nos puede hacer espiritualmente quedarnos sentados esperando tiempos mejores. O sentados esperando a ver qué va a pasar para cuando explote algo o alguna bomba caiga, de nuevo ver dónde caigo yo después de la explosión, si me conviene trabajar, porque este no es el momento oportuno en que me parece que ya es o no es el tiempo. Eso decían algunos. No es el tiempo de edificar. Porque estabas construyendo tu casa. ¿Basado en qué decían que no era el tiempo? En sus propios intereses, según su conveniencia. Pero ahora Dios dice, yo estoy con vosotros y ahora es el tiempo. ¿Nos damos cuenta, mis hermanos? Los tiempos más adversos, los tiempos más difíciles, los tiempos más aparentemente impropios, pueden ser los tiempos más favorables para el extendimiento del reino de Dios. Sus tiempos no son nuestros tiempos, ni sus pensamientos son nuestros pensamientos, ha dicho Isaías. Pero ¿cuál es nuestro enfoque? ¿Queremos usar a Dios para nuestros propósitos o queremos ser usados por Dios para sus propósitos? Y este es el mensaje de Dios para su iglesia esta mañana. Edifiquemos, esforcémonos, trabajemos unidos en el poder del Espíritu Santo. Dios está con nosotros. Que el sentimiento que reine en nosotros sea exaltar el nombre de Dios a través de lo que hacemos. No mirando las cosas que se ven, no mirando el pasado como un ídolo, sino mirando las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son eternas. Vamos a organizar nuestros grupos pequeños como iglesia para seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Dios y en el discipulado para la gloria de Dios. Vamos a orar y mejorar nuestra iglesia con esta cultura del discipulado, donde nos pulimos unos a otros como piedras vivas, nos hablamos el evangelio para glorificar a nuestro Dios y embellecer el templo de Cristo. Vamos a orar, observar, capacitar y establecer nuevos líderes, ancianos y pastores, plantadores de iglesia para extender el reino de Dios sin pensar a quién le gusta o no. Vamos a orar, pedir al Señor, plantar nuevas iglesias en nuevos lugares para que el evangelio sea predicado fielmente en esta ciudad para la gloria de Dios, a quien le guste o no. Extendámonos a lo que está delante, hermanos. Es tiempo de edificar. ¿Y con qué contamos para eso? El Señor le dice a su pueblo, yo les hice una promesa. ¿Desde cuándo? Versículo 5. ¿Se les ha olvidado? Versículo 5. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No tengan miedo. No tengan miedo. El Señor le dijo a sus discípulos, toda autoridad y potestad me es dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. No tengan miedo. Mi espíritu, dice el Señor. ¿Qué pasa si nos falta el dinero? ¿Qué pasa si la gente no nos ayuda? ¿Qué pasa si se muere alguien? Dice el Señor, mi espíritu estará con vosotros. Cuando vamos a Zacarías, en el capítulo 4, dije que iba a regresar a Zacarías. En el versículo 6 del capítulo 4 de Zacarías, un texto que ustedes conocen mucho. Y mira cómo funciona en este contexto tan importante. En el capítulo 4, versículo 6, dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel. Zacarías 4, 6. Que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Entiendes bien eso? No con fuerza, no con ejército,
con el Espíritu de Dios. Y el versículo 7 dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia. Gracia a ella. Hermanos, ¿se dan cuenta de este equilibrio? La obra del Espíritu Santo es suficiente en nosotros y a través de nosotros para hacer esta obra. Y al mismo tiempo, su obra sobrenatural no anula nuestra responsabilidad de trabajar y esforzarnos. La verdad es que somos pequeños. La verdad es que somos miserables. La verdad es que somos menos que nada. Somos pecadores, estamos limitados por todas partes, pero no estamos solos en lo que hacemos y la diferencia lo marca que el Espíritu de Dios está con nosotros, el poder de Dios está con nosotros y Él hace de algo ordinario e insignificante, vil y menospreciado, algo poderoso en sus manos para traer una transformación en Él mismo y en los que lo rodean. Me alegro que hayas aplaudido ahora porque somos nosotros. Esto es con nosotros. Hermanos, Dios nos ha salvado. El Espíritu Santo nos ha dado vida nueva. Nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Somos nuevas criaturas. Andamos ahora en nuevas obras. El Espíritu Santo habita en ti y en mí. Y Él nos ha puesto en este lugar y en este tiempo para hacer grandes cosas en relación con sus propósitos eternos. Y si eso no llena tu corazón de ánimo, de esperanza, si eso no te cautiva y te emociona más que un gol de Messi o la última capítulo de la novela turca que estás viendo, si no somos nosotros, ¿quiénes lo van a hacer? ¿Los budistas? ¿Los ateos? ¿Quiénes van a traer este evangelio? Si no somos nosotros. Si no es aquí en Cuba, ¿dónde es? Dios nos ha puesto aquí. Y si no es ahora, ¿en qué tiempo es? Cuando venga el capitalismo. De verdad, en serio. Si no es ahora, ¿cuándo? Es ahora. No es el tiempo todavía. No es aquí. Será otro. ¡No! Eres tú. Y soy yo. Es aquí. Y es ahora. Pero Dios no ha terminado todavía. Dios tiene reservado lo mejor para el final. Versículo 6 de Ageo, capítulo 2. Porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Es increíble lo que Dios dice aquí. Esfuércense, reconstruyan, tengan ánimo, no tengan miedo, porque primero, yo estaré con vosotros. Mi espíritu estará con vosotros. Y segundo, es el porqué del verso 6. Porque yo voy a hacer algo en el futuro que ustedes no tienen ni idea. Ay, pastor, es que mi vida es tan miserable. Yo voy a hacer algo contigo en el futuro que tú no tienes ni idea. Dice la palabra de Dios que en el reino eterno los santos adoran a Jehová como un sol que derrama y expresa luz fulgurante. Ay, Señor, yo no me veo así. Yo me veo en apagón. Yo me veo tan desanimado. Si nosotros nos viéramos por un momento cómo Dios nos ve cuando estemos con túnicas preciosas, con un cuerpo glorificado, adorando al Señor, hermano, tu vida cambia hoy. Tu manera de verte hoy cambia. Tus decisiones cambian.
Porque tú tienes que aprender a verte como Dios te ve. Y a la luz de como Dios te ve, tú tienes que vivir y trabajar aquí y ahora para su gloria y para eso que Dios va a hacer en el futuro. Que ahora no se ve al ojo natural, solamente visible al ojo de la fe. Pero un día, todo ojo lo verá. Y toda rodilla se doblará. Y como se leyó en Apocalipsis 21, todos los reyes de la tierra vendrán y se postrarán delante del Cordero. Porque Él es Rey de Reyes. Y nosotros somos su pueblo. Y le adoraremos por toda la eternidad con corazones verdaderamente nuevos en un templo que los límites de este mundo no lo pueden soportar, porque todo el universo será su templo y no hará falta sol, porque Él mismo estará ahí para iluminar a sus escogidos. Esfuércense, reconstruyan, tengan ánimo, porque hay algo que yo voy a hacer en el futuro. Lo que hacemos hoy, mis hermanos, puede parecernos insignificante. Esa llamada que le hago a un hermano porque está enfermo, esa oración que hice por el pastor anoche, o esa oración que hago por un hermano que está en problemas, esa palabra de ánimo que le doy a alguien, y parece que ya hasta me olvidé, porque fue hace muchos años, pero a alguien le sirvió en ese momento. Pero puede parecernos que lo que hacemos hoy es insignificante. Esa lectura de 5 minutos apretado porque tienes que ir para el trabajo, para la escuela, que hiciste de tu devocional. Esa oracioncita que no fue todo lo que debiste hacer, pero la hiciste ayer apurado antes de comer. A veces parece que eso es insignificante, pero nosotros los cristianos necesitamos mirar a una realidad que está más allá del sol, más allá de la línea de horizonte, más allá de lo que podemos entender y ver, porque este mundo va a lo que Dios está planificando para él. El futuro que Dios tiene preparado para este mundo es ciertísimo, y todo lo que hacemos ahora halla y cobra significado a la luz de lo que Dios está haciendo. Y Dios dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Yo quiero que tengamos este texto en su justo contexto, porque algunos dicen, cristianos cubanos, necesitamos orar porque la gloria de Cuba será mayor que la República de 1902. Por favor. Eso no es lo que está diciendo el texto. Ni siquiera está diciendo que el templo que se va a reconstruir en Jerusalén será mayor que el de Salomón. El punto no es el templo. El punto es que Dios mismo se hará presente, porque el importante es Dios. ¿Qué dice Juan capítulo 1? Y ciertamente en el camino hasta Juan capítulo 1, que es la encarnación del Hijo de Dios, Dios mismo vino a este mundo como un sacrificio, vino a presentarse como una ofrenda para morir por nuestros pecados. Pero Juan dice, y ese verbo se hizo ¿qué? Carne. Y habitó entre nosotros. ¿Y vimos qué? Y vimos su gloria como del unigénito Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? No es el templo. Lo que ellos estaban construyendo y el ánimo que ellos están recibiendo es porque ese templo pequeño y diminuto, si te alejas unos kilómetros, unos metros nada más, el templo ni se ve. Pero ahí en ese lugar, y esto es lo importante, lo que ellos están haciendo está apuntando a la encarnación del Mesías, a la encarnación del Hijo de Dios, a Dios mismo que se haría presente, y más allá aún está apuntando a la segunda venida de ese Hijo de Dios, Jesucristo, y a los cielos nuevos y la tierra nueva que Dios va a hacer. ¿Se dan cuenta? Lo importante de todo es que solo en Dios podemos encontrar un templo. Solo en Dios podemos encontrar cobija, refugio, riquezas. Solo en Dios podemos encontrar redención. Dice el Señor, yo voy a hacer temblar la tierra. Lo que estas personas estaban edificando aquí apuntaba a algo mucho más glorioso. Lo que estamos haciendo hoy aquí en Santa Clara apunta a algo muchísimo más glorioso que lo que podemos entender hoy. El templo que reconstruían representaba la nueva creación, comenzando con la encarnación del Hijo de Dios. El reino de los cielos, dice el Señor, se ha acercado.
Por tanto, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y en esta era que estamos, desde que Cristo dijo eso, hasta que Cristo venga por segunda vez, estamos con Él edificando su templo. Voy a ponerlo más claro. Efesios capítulo 2. Para entender lo que estamos haciendo nosotros aquí hoy. Porque el Señor dijo, sobre esa piedra edificaré ¿qué? Mi iglesia. Y miren cómo Pablo lo ve en la carta a los Efesios, capítulo 2. Dice Pablo, versículo 14 del capítulo 2, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo ¿qué? Uno. ¿Qué pueblos? Israel y los gentiles. Hizo un solo pueblo. Por cierto, lo digo aquí. Ningún gentil es un moco pegado en el pueblo de Dios. Los gentiles, por la fe, somos hijos de Abraham legítimamente, por la fe en Jesucristo. Es lo que dice Pablo. Derribando la pared intermedia, aboliendo las enemistades. Versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, los gentiles, los cubanos, y a los que estaban cerca, los judíos. Porque por medio de Él, escucha bien, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Escucha el verso 20, que es importante. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser, ¿qué cosa? Un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Jesucristo está edificando esta casa. Y nosotros estamos trabajando con Él. ¿Cómo Jesús edifica su templo? Dice, sobre el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles y los profetas. En el capítulo 4 dice, en el versículo 11 de Efesios, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, entonces, lo que estamos haciendo hoy aquí en Santa Clara apunta a algo muchísimo más glorioso de lo que podemos entender hoy. Esto es importante para nosotros, porque Cristo mismo está edificando su cuerpo, su iglesia, que es el verdadero templo. Cristo lo está haciendo cuando todo el mundo hace en la iglesia lo que tiene que hacer. En vez de estar buscando ser visibles, reconocidos, en vez de estar buscando beneficios, aprovecharse de un ministerio para hacer algo, cuando todo el mundo pone su don en función de su iglesia local, no cuando tú quieres hacer lo que te da la gana, cuando tú quieres hacer lo que tú crees que debes hacer, sino cuando cada cual pone su corazón en las manos de Dios y es usado por Dios en lo que Dios realmente te mandó a hacer. Entonces ahí, donde quizás tú eres un anónimo que simplemente das una palabra de aliento a un hermano, que simplemente llamas por teléfono o le mandas un mensaje a aquel que no viste el sábado o el domingo pasado, cuando oras como un invisible, pero oras para que Dios le dé palabra al pastor. Cuando te encomiendas a Dios y haces la obra de Dios con el corazón de Dios, sin estar inventando tantos supuestos ministerios que a la larga lo que buscan es un modus vivendi, pero no la gloria de Dios. Cuando hacemos estos miles de esfuerzos invisibles, secretos que nadie ve, para el beneficio de su pueblo y para la gloria del Cordero, entonces ahí es donde las piedras vivas de esta iglesia se pulen y dan belleza al templo de Cristo, y donde otras piedras muertas son resucitadas y colocadas junto a nosotros, y así crece en número y en santidad el templo del Señor, y en el cielo sabremos cuánto le sirvió a un hermano tu palabra de aliento, tu oración invisible y secreta, porque así es como se edifica el cuerpo de Cristo. Y todo eso lo hacemos a la luz de una realidad superior, de lo que seremos cuando tengamos cuerpos glorificados y cuando estemos con Él para siempre en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Ahora hay algo más, y con esto voy a terminar. Vamos a Hebreos 12, 26, 29.
Porque el autor de Hebreos hace una referencia directa a Ageo 2. En Hebreos 12, el autor que está animando a estos creyentes a continuar en la carrera, a continuar edificando. En el capítulo 12 dice que nos hemos acercado, versículo 22, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Entendamos quiénes somos, mis hermanos. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, los que murieron en Cristo en toda la historia de la iglesia, desde Génesis hasta el momento que estamos viviendo, están reinando con Cristo, y toda persona que se convierte hoy se está acercando precisamente a esto que está diciendo Hebreos. Nos hemos acercado, versículo 24, a Jesús mismo, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad pues, versículo 25, no desechen al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Versículo 26, la voz del cual, y este es el cumplimiento de Ageo 2, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Damos cuenta, mis hermanos? Lo que está diciendo aquí, sean tronos, dominios, sistemas, asociaciones, Naciones Unidas, lo que sea, todo será ¿qué? Removido. ¿Y qué quedará? Lo inconmovible. ¿Y qué es lo inconmovible? El reino de Cristo. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Hermanos, el mensaje del libro de Ageo es claro desde el principio. Al pueblo lo único que le preocupaba era su propia comodidad. Todo giraba en propio beneficio. Algunos estaban desanimados, otros no podían conectar sus aflicciones con su desobediencia. La solución es simple: levántense, edifiquen, ocúpense de la casa de Jehová. Hermanos míos, ocupémonos de lo importante. Ocupémonos de trabajar en este edificio. No un edificio de piedras, arena, cemento y tejas. Algo que está apuntando a una realidad superior. El Señor Jesucristo está edificando a su iglesia. Alineémonos en su voluntad. Trabajemos. Tengamos ánimo. Enfoquémonos. Y necesitamos un enfoque claro de lo que Dios va a hacer en aquel día. Porque todas las cosas van a ser juzgadas y todas las cosas van a ser manifiestas en su presencia. Por eso, todo lo que hacemos hoy, todas las decisiones que tomemos hoy deben ser para que el nombre de nuestro Dios sea glorificado. Y en vez de estar pensando en nuestros beneficios, debemos estar pensando en nuestra fidelidad al Señor. Porque todo lo que podamos construir de casas artesonadas, etcétera, 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 será removido. Pero los que hacen la voluntad del Señor permanecerán para siempre. Enfoquémonos en edificar, enfoquémonos en lo importante. El Señor está con nosotros. Él nos ha dado su espíritu. No tengamos miedo, no tengamos temor. Vayamos hacia adelante,
a lo que Dios tiene para esta congregación, porque el futuro que Él tiene para nosotros es más grande que lo que podemos imaginar. Vamos a orar. Padre, gracias. Necesitamos este ánimo. Abre nuestros ojos, echa colirio en nuestros ojos. Que cada decisión que tomemos sea pensando en tu gloria. Ya sea que comamos, bebamos o hacemos cualquier otra cosa, que lo hagamos todo para tu gloria. Que nuestra vida sea una vida bien enfocada, invertida, fiel en reflejar tu excelencia. Que en este mundo las piedras de tu templo se están puliendo unas a otras en un proceso de discipulado continuo. Pero que un día esas piedras ya no serán más pulidas. En la aflicción, en la prueba, en la lucha. Porque estaremos contigo. Serán piedras blancas, perfectas, conforme a lo que tú has hecho con nosotros. Y a la luz de esa realidad de lo que seremos, cuando estemos con túnicas preciosas, adorándote y echando nuestras coronas a tus pies y diciendo que solamente tú eres digno, solamente tú mereces toda honra, todo honor, a la luz de esa verdad que podamos trabajar hoy. Porque esa es una vida cuyo valor durará hasta la eternidad. Señor, el egoísmo, la avaricia, tienen patas cortas. Y todo lo que podamos construir sobre ese fundamento será removido. Ayúdanos a pensar en todo lo que hemos recibido hoy. A hacer los cambios que tú nos estás dando a hacer. ¿Cómo podemos ser usados para esta labor? No pensando en nuestro beneficio, en estar al frente, en ser reconocidos, en ser publicados. Independientemente de los resultados que tú elijas traer, queremos que nuestro corazón sea un corazón de servicio, de fidelidad, en humildad te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.